Buenos días, buenos días. Segundo programa de Miralas, Miralas. Otra vez vamos. Otra vez estamos acá. Bueno, la verdad es que este día no cambia para mí del primero, sigue siendo nervioso. Sí. El día es nervioso, no estoy nerviosa. Es una expectativa. Y bueno, quería compartirles antes que nada, empezar diciendo gracias, Adri, por esta propuesta, que si no la llevaras adelante vos, yo no lo estaría haciendo. Así que te acompaño, te sigo y acá estamos. Hoy vamos a tener, como siempre, nuestra invitada especial que va a llegar un ratito. Por supuesto, vamos a tener invitada. Pero bueno, sí, esta es una idea que yo venía gestando. También te agradezco porque también tal vez sola no la hubiera arrancado, así que ahí somos, por eso estamos acá juntas, súper amigas, lindas, y con un montón de ganas de hablar de un montón de cosas, tantas cosas que se nos amontonan los temas para decidir qué hacemos el próximo programa. Sí, pero bueno, como siempre vamos a estar, si no tenemos invitadas, seremos las invitadas porque tenemos mucho para contarles. Quería contarte antes que nada, mira lo que es esto. ¡Oh, qué precioso! Estos aritos me los trajo mi hijo Emiliano, son lobitos. Y un poco bueno, no un poco, los traje porque me los regaló él, porque son una belleza, pero además porque el lobo es un animal comunitario. Ajá. Entonces el lobo es toda una representación. La próxima voy a traer el oráculo a Jo para leerles de lo que se trata, porque la idea es eso, es hacer comunidad, que estemos nosotros todos a través del programa de streaming, tomando un mate, compartiendo cosas que van pasando semana a semana, día a día, con testimonios de nuestros invitados, con música, porque ahora logramos poner música. Sí, ¿se escuchó? ¿Se escuchó? Creo que sí, díganos si se escucha. Y bueno, la idea es que, bueno, en estos días, Adri, no sé si vos querés comentar algo más. No, la verdad que no, también con las expectativas de que, bueno, de que nos sigan apoyando, que sigan compartiendo, que se suscriban al canal, que le pongan me gusta y todas esas cosas. Y que pinchen la campanita, dicen que hagan la campanita para que nosotros, para que les lleguen las notificaciones cuando estamos transmitiendo. Ahí llega la notificación y entonces no se olvidan de el programa que está por empezar. Ujú. Y bueno, estos días, no sé, calculo que algunos de ustedes ya estarán al tanto, lo habrán visto, las redes están, sí, iba a decir explotadas, pero voy a cambiar mi lenguaje en este mismo momento, justamente porque explotadas tiene que ver con un lenguaje que no es muy tierno. Mm.
Con la película Adolescencia, bueno, se está hablando, ¿no? Vamos a contar, decíamos con Adri, todo lo que ya se sabe de la serie, ¿no? Del director, de los actores. Una maravilla. Sino a reflexionar sobre lo que plantea Sí, en la serie, que son 4 capítulos extensos. Yo no pude dejar de verlo uno tras otro. sí, yo también la vi entera. Y que nos propone realmente pensar sobre lo que está pasando en este momento hiperconectado eh, con las familias, las buenas familias a las que les pasan cosas eh, públicas. Las familias que viven cuestiones privadas que terminan yendo a lo A público. lo público, sí. Entonces, yo hace un tiempo atrás había compartí unos encuentros de escritura sistémica y escritura con Oscar Marful, en donde compartimos un libro que es este que se llama El derecho a la ternura. Fíjense, bueno, esto es una impresión de la tapa del libro para que puedan ver. Fíjense que la ternura está representada por el osito, pero los puños del hombre están agarrados. Y yo, si me permitís, Adri, me gustaría empezar leyendo un párrafo pequeño del libro, ¿te parece? Sí, me parece bárbaro. Que dice, estamos acostumbrados a opinar sobre los grandes derechos públicos, aquellos que figuran en códigos y constituciones, haciendo parte de discursos políticos y promesas electorales. Se habla del derecho al empleo, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, al sufragio, en fin, de todos aquellos derechos que pueden figurar como reivindicaciones sociales de transparencia indemandable. Pero parece sospechoso y hasta ridículo hablar de estos derechos de la vida cotidiana que permanecen confinados a la esfera de lo íntimo, sin que nadie ose pronunciar sus nombres en las asambleas donde se debaten con grandilocuencia los problemas políticos de la época. A esta categoría de derechos domésticos, relegados y vergonzosos, pertenece el derecho a la ternura. Así empieza el libro, así que imagínense todo el potencial que tiene, porque de lo que habla Restrepo, que es su autor, es de hacer ella algo vivo. Hablaba hace un momento con Adri y decíamos que la ternura es un lenguaje y, y que en la trama de la educación y las ciencias no está el gusto por la sensibilidad No, la afectividad, al ¿no? contrario, me parece que es como que le quita al lenguaje académico, le quita como prestigio, sensibilizarlo demasiado. Ujú. Tiene que estar como técnico y encuadrado dentro de algo rígido. Sí, de hecho también la sensibilidad, la ternura que está mal encasillada, Mm. se la tiene como algo débil, cuando en realidad tiene muchísima fuerza, y más bien eh, que responde al ámbito de las mujeres, de lo maternal más Tal bien. cual, sí, sí, de lo maternal. Pero sabemos que hay muchas casas en donde las madres guían a sus hijos y hay una violencia extrema. Mm. Entonces no es así. No es que está supeditada a lo maternal o a lo A lo femenino. femenino, claro, claro. Y al mismo tiempo, al hombre no se le permite la ternura, No. ¿no? No llores, porque está más bien relacionado, yo no tanto ahora, pero de la época que nosotros venimos, sí, a lo afeminado, a lo poco masculino. Ujú. Y fíjate, Adri, que eh, a mí me pasa que vienen gente al consultorio, no sé si te pasa a vos que también atendés en tu consultorio, que vienen las personas y se conmueven y lloran Sí, y piden perdón. sí, perdón. Y sí, sí. Y resulta que eso nos diferencia de los robots, Sí, tener claro, claro. sentimientos, sensibilizarnos, ¿no? Lo dicen como si fuera una vergüenza Sí, 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 sentir, se avergüenza, sí, sí. claro. Entonces, la idea es que, bueno, con esta introducción que habla más bien de las raíces afectivas, interpersonales, de las que se alimenta la actividad pública, ¿no? Desde lo privado, ver cómo podemos seguir conversando
con teniendo, aunque a veces necesitamos tener conversaciones difíciles, conversaciones dolorosas, como se ve en el cuarto capítulo de la serie, no Claro. vamos a spoilear, No, pero como se ve en el cuarto capítulo de la serie, tener estas conversaciones profundas que puedan promover la intimidad, los espacios de seguridad, para que la ternura pueda aflorar y ver cómo podemos ir mejorando nuestras relaciones interpersonales. Sobre todo sí. ahora que acabo de escuchar, Adri, que Neptuno entra en Aries. Ah, No sé nada socorro. de... No, todo lo contrario. Ah, Está muy bien porque Neptuno nos lleva a lo profundo de la bien, psique de bien. Aries, que Aries sí es guerra. Bueno, ya Así que vamos está a bien. tener alguna astróloga por Vamos allí a que nos tener. explique lo de los planetas, que también están tan interesantes. Pero bueno, yo un poquito tomando tu hilo, me parece que está bastante complicado el tema en general de manifestar la ternura entre personas adultas. También, sí. Porque por ahí con los chicos, con las mascotas, viste, tenemos esa cosa más espontánea de permitirnos mostrarla. Sí, te Porque, sale naturalmente y no claro, está censurada. y no quiere decir que no la tengamos tampoco, pero por ahí no la mostramos porque da una cosa así como de vulnerabilidad. Y entre los adultos es difícil. Entonces, em, me pasa a mí, por ejemplo, que me gusta el abrazo, me gusta mucho abrazar y al mismo tiempo soy muy respetuosa de personas que se sienten como mal con Sí, se el sienten abrazo, incómodas, claro. bueno. Entonces, sí, Mm. bueno, con las personas con las que sí se siente cómodo va y con otras no, pero por ahí en las actividades grupales se siente bastante esta dificultad de poder brindarse un abrazo, ¿no? Entre los adultos. Sí, tenemos que pensar que muchos de nosotros, y me incluyo, hemos sido de alguna manera educados con el destrato, el maltrato, Sí, la claro, claro, indiferencia, y eso crea una eh, barrera, una evitación que es totalmente. necesaria para la vida desde ese trauma. Sí. Obviamente que si uno empieza de nuevo a crear espacios seguros, Mm, esas barreras pueden empezar y crea límites también, ¿no? No es claro. solamente un espacio seguro, sino también proporciona la idea de que hay límites, Ujú, y es porque en los límites hay anticipación, hay respeto, hay alcance, claro. ¿no? Así. Bueno, Bueno, ¿qué te parece si vamos a escuchar hoy sí un tema eh, sobre la ternura y después vamos con nuestra invitada? ¿Querés? me encanta. Bueno, queremos escucharlos, saber cuáles son sus comentarios. Antes de presentar a la invitada, voy a compartir algo que me compartió ella la semana pasada, que es un Ah, poema. Vamos a abrir con eso y con con la biografía, por para que supuesto. sepan con quiénes estamos hablando. Vamos a escuchar música entonces.
Bueno, volvemos entonces. Tenemos por suerte amigas que nos acompañan, nos ven y nos cuentan cómo va saliendo o no va saliendo la cosa. Sí, no estaba saliendo la música otra vez. Bueno, ya no sé. Pero ya sabemos por dónde Claro, estábamos cometiendo el error que... fíjate que está saliendo así la pantalla nuestra, amiga. Muy bien, entonces vamos a dejar de compartir. Ya estoy dejando de compartir ya. Ah, pero viene con delay, ¿te Ah, acordás? ok. Bueno, mientras vos nos contás, como para ir presentando a nuestra invitada, Ah, de qué va la cosa, sí, sí, pero antes de esto voy a hacer un comentario que nos hace sí, una amiga, por favor. que después, cuando empezaste a compartir la pantalla, sí, se escuchaba la música, pero se veía la pantalla compartida. Claro, claro. Gracias, Bueno, amiga, por estar ahí. La verdad es que ahora estamos mejorando. sí. Pero justamente la semana pasada, nosotras tuvimos yo le dije a nuestra invitada, ¿sabes qué? Con los nervios de la primera vez, no, estaba muy bien. Con los nervios de la primera vez yo sentí que nos faltaban cosas. Y me mandó un poema. Ay, qué amor. Así que, ¿qué te parece si lo compartimos ahora? Y me parece bárbaro. Porque ahora teóricamente estamos compartiéndonos a nosotras mismas, ya dejamos de compartir la pantalla, tendría que salir en YouTube la imagen de nosotras, porque viene con delay. ¿Qué dice? Sí, ya en un ratito va a salir. Muy bien. Bueno, mientras tanto voy a leer un poema que dice: Anoche soñé con cosas perfectas y con espantos. Las cosas perfectas están terminadas, solitarias, como una piedra que brilla en el centro de un anillo. O ser liberada de las cosas perfectas. Ahí no hay nada que hacer. Mejor un espanto pequeño, que pueda borrar de un silbido al despertarme. Mejor un espantito modesto, que me haga sentir que estar despierta es un alivio. Ah, qué hermoso, qué hermoso. Bueno, así, con pequeños espantos, Pequeños vamos espantos. haciendo de a uno los programas. ¿Y quién viene hoy, Andrés? La autora de este poema, una señora llamada Marcela Minakowski, poeta ella, docente, vive en Caseros, es profesora universitaria en letras, recibida en la Universidad de San Martín. Asistió a talleres de poesía con Osvaldo Bossi y Claudia Massín. Fue docente de la materia Prácticas Docentes en Educación No Formal en USAM como parte del Plan de Formación Académico Profesional. Coordina talleres de escritura grupales e individuales, los que asistimos, Ajá, orgullosamente. y desde 2005 coordina talleres. Además de dar clases de lengua, literatura en el Bachillerato Popular Osvaldo Bayer de la Ciudad de Buenos Aires. Acompaña proyectos particulares también para escritores que necesiten una guía, un asesoramiento en el proceso o en el final de su obra. Bueno, también dice se dedica a la maquelación de libros y revistas. Maravillosa, Marcela, de todo hace. Y no para, no para. Todo el tiempo tiene ideas creativas. Bueno, acá presentamos a Marcela Minakowski, le vamos a dar entrada por el Zoom. Cuando quieras, Marce. Vamos a ver si anda por ahí. Marce, te esperamos. Mientras tanto, y Marce se conecta, les comento que tiene un montón de obras publicadas. Contanos. Una se llama Bitácora, que es de narrativa de poesía. Tangurria, es una novela. Lo que Chat no se llevó, conversaciones junto con Antonio Scuderi. El collar de Catalejos, es un libro de poesías. Curar de palabra, también de poesía. Las casas, de poesía. Hermoso las casas. Fauna,
de poesía. Mi papá se parecía a Giancarlo Giannini, también de poesía. Y después hay un montón de obras suyas que figuran en muchas antologías. Y acá tenemos a Marcela Minakoski con nosotros. Hola Hola, Mar. chicas, ¿cómo están? Qué Bueno, muy qué feliz lindo de, verlas. gracias, gracias. Y nosotras felices de tenerte acá, porque la verdad es que son de las primeras, de los primeros nombres que aparecieron en nosotros, porque la verdad es que estaba pensando esta mañana que bendecidas que somos de tener alrededor nuestro tanta gente, mujeres, con tanto talento, tanto empuje, tantas ganas, tan creativas. Así que bueno, vos sos una de ellas en nuestra lista de prefe. Qué lindo, Eh, así qué que lindo bueno, eso. te Aparte esto damos. que tiene que ver también con la ternura de la que hablaban recién ustedes, de ponernos contentas cuando nos vemos, cuando nos Sí, abrazamos, cuando compartimos nuestros textos y nuestros intentos también, ¿no? Sí. Marce, vos sabés que yo el otro día hablaba de qué espacios seguros y amables que se generan en tus talleres, ¿no? En sí, nuestros sí, me encuentros. encanta. Y está también instalada un poco la idea de que entre mujeres nos llevamos mal. Oh, sí, 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 sí. Esa es una Y idea popular, Hay nada que tierna. correrse de este lugar, corrernos, porque no digo que no haya, pero sí es cierto que para mí fue una siembra que se ha hecho, ¿no? Una semilla que se ha plantado, sí, porque cuando nosotras nos organizamos y nos amamos y nos respetamos, por más que pensemos diferente, Se generan cosas maravillosas, se generan cosas claro, y maravillosas. hay, bueno, hay dificultades y hay trabas como en cualquier vínculo. por supuesto, ¿Eh? pero respetables, claro. Sí, Y totalmente. Y fíjate que tenemos en los alguna pregunta. talleres, en la mayoría de los talleres, la participación más numerosa es la de mujeres. Sí, Siempre claro, estamos claro, haciendo algo, buscando, ¿no? sí. Tratando de mejorar, tratando de dar un paso más de lo que tenemos, y ahí estamos con las compañeras. Y con Sí, los compañeros también, ¿no? No los dejamos de lado a los muchachos, de no, no, ninguna no, por manera. supuesto. ¿Sabes qué? A mí solían ponerme, ¿por qué siempre en los encuentros hay mujeres? ¿Por qué nos discriminan? En absoluto, son las que vienen, Vengan, claro, son vengan. las que Claro, vienen. claro, Mm, sí. Vengan a los mm. talleres de escritura y de cuánta cosa hermosa hay ahora para compartir, porque la verdad que hay un mundo dentro de lo holístico que también es bello. Y bueno, realmente acérquense, muchachos, porque es muy lindo lo que se comparte. Y aparte Sí, que todo hablando lo de, que tiene que ver con el arte, cualquier cosa que tenga que ver con el arte, lo busques o no, te mejora, te mejora como ser humano, te mejora en tu trayecto, te mejora en tu relación con vos misma, vos mismo, Así es. Sí, hacer lo que sí, te yo digo gusta, que, hacer lo que te salva, ¿no? exactamente, yo digo que a mí la escritura me salvó. sí. Pero vos, ¿cuándo supiste que la escritura tenía un lugar especial en tu vida, Marcela? En cuanto aprendí a escribir. Qué Yo maravilla. escribía chiquita y tenía una vida interior que ojalá hoy pudiera yo escribir lo que era mi vida interior de niña, ¿no? Eh, esos lugares de los que no me termino de ir nunca, porque viste que ustedes que me conocen bien, aunque en los talleres y bueno, en los encuentros que tenemos de escritura, en las fiestas de fin de año, siempre estamos jugando y tratando de rescatar a la niña y al niño que no nos dejan nunca. Pero bueno, yo sabía que yo aprendí a escribir y yo sabía que iba a escribir y sabía que había otra cosa mediante la escritura, que se podían, enseguida supe que podía hacer cosas con la escritura eh, y que podía no tapar unos huecos porque yo no lo podía poner en palabra ni saber que estaba tapando un hueco, pero sabía, sí, tenía la sensación de que la escritura me estaba dando algo que yo no podía conseguir en otro lado. Y tenía que ver con esa vida interior y con esa mirada poética que tenía. Creo que lo que tuve desde que nací fue una mirada poética del mundo. Después me podía haber dedicado a la pintura, qué sé yo, no sé, o a la cocina y haber hecho unos platos ahí.
Muy Claro, porque poético. hay varias formas de construir poesía, Sí, sí, Obvio, sí, no sin escribir. tal cual, tal Ujú. sí, cual. Y entonces sí. siempre arrancaste desde siempre con poesía. ¿Y escribís otras cosas? Sí, escribía, de chiquitita escribía poesía, unos poemas que le decía a la maestra y a mis amigos y todos con princesas y bueno, ese mundo Mm. que estaba muy lejos del mundo real porque, bueno, yo crecí en los 70 y bueno, estaba muy Con lejos Disney ese mundo, crecimos. claro, Bueno, claro, pero en esa época, bueno, no voy a entrar por ahí en ese territorio, pero era una época muy oscura, entonces Sí, eh, claro. los niños y las niñas, supiéramos o no supiéramos, había algo ahí en el ambiente que estaba latente y el mundo que yo me fabricaba era un mundo de rescate, ¿no? Claro, había que irse. Princesas rescatadas, había que irse, y superhéroes y superheroínas, todo el Ujú. tiempo ahí. Y escribía poemas, escribía cuentos también. Después, en una etapa de mi vida, me alejé de la poesía porque me alejé de mí. Vieron que uno pasa por esas épocas en las que te alejas de vos misma y y pensás que, bueno, esas cosas tan bellas y tan maravillosas no son para vos. Entonces tratás de irte para otro lado y, bueno, por suerte uno siempre está volviendo, ¿no? Sí, escribo otras cosas, escribo algunos cuentos, tengo una novela publicada, pero siempre ahí el, el tronquito y la raíz siempre es la poesía. sí, sí. Sí, Y realmente como participante de tus talleres, el amor a la poesía nace justamente cuando uno empieza a probar, porque realmente a mí me pasaba que yo soy de sí. escribir más vale prosa, relatos, ese tipo de cosas. Jamás me imaginé escribir un poema. Y bueno, mediante la invitación amorosa, porque realmente si hay algo que aprecio y admiro mucho es esa invitación siempre creativa, dando medios de inspiración por ahí creativos y con amor. Bueno, ustedes prueben, o sea, sin presionar, pero ustedes prueben, fíjense tal cosa, tal otra, y van Es saliendo hasta que poemas. probás. Ujú. Sí, es hasta que probás. Sí, Y sí, hasta que te sacás de la cabeza por ahí una noción antigua de lo que era la poesía, que, bueno, los fundamental. poemas escolares y las rimas, sin desmerecerlas, pero hay otro mundo, ¿no? Sí, Hay un montón por leer, hay un montón por descubrir, eh, y un montón de poetas que siempre estoy leyendo y tratando de llevarles para que vean y para que conozcan un cachito, ¿no? Y para que vean lo que pueden hacer entonces leyendo. todos pueden escribir, Marcela. Sí, todo el que tenga el deseo, el único requisito para escribir es tener el deseo de escribir. Mm. Escribir podemos escribir todos. Eh, Recién escuchaba cuando leías mi biografía, esta noticia que compartiste, y escuchaba esto que yo misma hago y que les pasé a ustedes, que es esto del acompañamiento para final de obra y proyectos y todo esto, y pensaba que todo lo que yo hago a mí me gusta, pero bueno, hay unas escalas, hay cosas que me Sí. encantan mucho más y cosas que me gustan. Ujú. Y abrirle la puerta al que no sabe que puede escribir es una de como mi gran pasión. Claro. Eh, los talleres de gente que nunca se sentó a escribir o que siempre pensó que eso no era para sí, que la poesía o que la literatura era cosa de otros, con corbata de moño, como decía Claro. Vasconcelos en el libro de Mi planta naranja lima, que decían los poetas son estos señores que se sacan una foto con corbata de moño, ¿no? Y bueno, asistir a esos nacimientos me, me maravilla. Y siempre me hago la misma pregunta. ¿Dónde estaba todo eso en las personas? En qué planos del pensamiento y del ser esas cosas ya estaban funcionando y operando? Hasta que esa persona, ese ser humano, se sentó y dijo, mira, puedo hacer unos versitos. Y bueno, me encanta eso. Me encanta asistir a ese alumbramiento. Me encanta. Qué genial, claro, qué genial. Es realmente un alumbramiento. Sí, Y, Sí, sí. ¿Y dónde estaba eso? ¿Dónde estaba todo eso? sí, Ahí sí, adentro. sí. a mí me pasó hace no mucho tiempo, todavía no estábamos en la sede
de la Biblioteca San Martín, que es donde estás dando en Caseros, donde estás dando los talleres Ujú. ahora, Marce, que es un lugar, la verdad es que tiene, no sé, el clima ideal para hacer un taller de escritura. Sí, Porque es estamos hermoso. rodeados de libros, tiene un tono así como Cálido, cálido, de tonos cálidos. como que te invita a ir adentro. La verdad es que es Viste que es como hermoso. una atmósfera como de ámbar ahí, ¿no? Eso, Porque es una atmósfera siena, exactamente, sí, sí, como que te invita así a como esta cosa de abrazo. Una cosa Es divina. hermosa, hermosa la sensación, te lo digo y se me pone la piel de pollo. sí, Y me acuerdo que todavía no estábamos ahí, pero yo estaba trabada en un punto, como que casi siempre escribiendo sobre lo mismo, como, como no pudiendo salir, queriendo, pero no pudiendo salir. Y vos trajiste una propuesta o sea, escritura, trajiste revistas, tijeras, trajimos plasticola, hicimos unos collages, porque nos diste una consigna para hacer una especie de deidad, y a partir de ahí, tac, me pude salir de ese lugar. Entonces, no es simplemente un taller de escritura, Mm, porque además de leer, todas tus consignas están preparadas, sino que también algunas veces está esta cosita de una cartita, mm, alguna cosa para construir el material que, con la creatividad que tenés, que para mí sos una usina de creatividad. increíble. Sí, nos ayuda no solo a nacer, sino también a renacer cada tanto cuando nos encontramos bloqueados, ¿no? Sí, sí, increíble. La verdad que cuento un poquito de mi experiencia personal con Marce. Eh, Encontré el taller de escritura virtual durante la pandemia, en esos días en los que caminaba por las paredes, no sabía qué hacer porque no se podía salir. Y yo también había escrito así tímidamente cositas en la escuela, cositas que tenía guardadas, que nunca había mostrado. Y dije, bueno, voy. Se generó una cosa mágica porque durante casi 2 años nosotros nos conocíamos así a través de la pantalla con así. todo el grupo. Ujú. La primera vez que nos vimos y vimos que teníamos piernas fue una cosa increíble, una fiesta más o menos. Y un salvavidas de la, Sí. de la pandemia, ¿no? Y durante ese tiempo Marcela propuso revistas virtuales, vamos a editar un libro. Editamos un libro que realmente fue una Hicimos de experiencia todo. mágica. Hicimos de todo, de todo, de Sí, todo. O sea que es sí, realmente una usina de creatividad esta mujer. hicimos de todo. Y bueno, esto lo que tiene la consigna, ¿no? Como el disparador de escritura, esto que usamos como excusa para largarnos a escribir, que a veces tiene que ver con un texto, a veces con una carta, como estaba Ro recién, y a veces con un collage, y a veces con hacer un vitrón. En un taller hicimos unos vitrón, unos falsos vitrón, ¿no? Con celofán, y esto de poner las manos y poner el cuerpo, ¿no? Eh, y vos hablás del comienzo de la pandemia, esto que nos unió a todos en la misma tragedia, ¿no? Porque estábamos todos en el Sí, mismo barco. Y fíjate que afloraron por todos lados talleres de arte. En todos lados había talleres. De lo que se te ocurra, había talleres de arte, ¿no? También había, bueno, deportes y gimnasias y, bueno, cositas para para tener el cuerpo activo. Pero el arte salió ahí como otra vez, como un remedio, como una cura. Y no en vano hablo de cura, porque hace poco, bueno, yo hice un par de talleres con esta poeta que se llama Claudia Massín, que ujú, cada tanto también la llevo al taller, ¿no? Y ella tiene un libro maravilloso que recomiendo absolutamente a todos los que escriban poesía o no. Ella habla de la poesía, pero yo lo extiendo a la escritura en general, que se llama Curar y ser curados, poesía y mm, reparación, ¿no? ujú, Y ella habla de la escritura, de escribir y desatorar esa piedra que tenemos en la garganta, ¿no? mm. Dice, escribir, chiquitín, leo, chiquitito. Sí, Escribir algo que no tiene nombre,
algo asfixiante, una piedra en la garganta, en el pecho, en todo el cuerpo mismo una piedra imposible de cargar. Escribir hasta que eso sin nombre, esa piedra, empiece a resquebrajarse. Escribir hasta que haya un modo de decir la piedra. Y en ese mismo acto, la piedra se divide en partículas minúsculas que no obstruyan la respiración. Ah, Mm. ah, Inmediatamente larga la pregunta. Entonces, ¿la escritura es terapéutica? ¿La escritura cura? Y ella dice cura, pero no cura como curan los médicos, sino más bien como curan las chamanas. Dice, ¿no? Que qué uno hermoso. sabe que pasó algo ahí, que tuvo un efecto eso, estos embrujos, ¿no? Que no sabemos bien qué son, pero sin embargo algo nos hicieron, algo hicieron en nosotros, ¿no? Estas curas. Y ella dice que en ese sentido, escribir, poesía, la escritura, no es terapéutica, porque ella dice que terapéutico es una palabra engañosa porque nos hace pensar que escribimos para algo, y Qué no, interesante. sí. Eh, entonces Eso ella era una dice de mis que preguntas, la de poesía, por qué escribimos. claro, no Claro, puede usarse para algo, pero sí la poesía, dice ella, se trata de otra cosa. La escritura poética tiene efectos. La tiene escritura efecto, poética afecta, ¿no? Entonces, no es que vos te vas a sentar a escribir como quien se toma un paracetamol, digo, ¿no? Eh, para algo. Pero algo pasa con la escritura, algo se destraba, algo se activa, Sí, es algo se sentarse y drena. hacer algo se drena, es sentarse y hacer la prueba. Eh, por supuesto que siempre lo aclaro porque en tantos años de coordinar talleres, yo también como persona que coordina un grupo, que coordina grupos, pasé por un montón de etapas previas a la universidad y durante la universidad y ahora, ¿no? Y en un principio sentía como que la parte estética tenía que ser la única presente ahí en los talleres, ¿no? Y yo me esforzaba mucho, en los comienzos sobre todo, para no desviarme de ese lugar, de ese camino. Pero empecé a ver lo que pasa con la gente y lo que pasa con la escritura. Entonces, una cosa no es sin la otra, de ninguna manera, Claro. de ninguna manera. Entonces, Bueno, de hecho, los psicólogos muchas veces mandan, sobre todo los que hacen terapia conductual, ¿no? Cognitivo-conductual, mandan a escribir a los consultantes lo que les está pasando, porque trae mucha claridad sí, y además, nada, no nada, sí. Y además trae todo ese mundo interno que todos tenemos, como vos decías antes, a la luz. Y cuando sí, lo podemos ver ahí, podemos hacer algo. Si no podemos mirar nuestras propias imágenes interiores a claro. través de alguna herramienta como la escritura, por ejemplo, entonces se vuelve un general recurrente, esta cosa de bloqueo, de traba, porque siempre es como que trabaja sobre la misma idea, pero cuando empezás a exponerlo, a soltarlo, y sobre todo cuando lo haces desde la poética, creo que la poética lo que te trae es la ternura, la afectividad, y también la creatividad, ¿no? Porque de alguna manera empezás a buscar de qué formas decir lo mismo, pero estás haciendo diferente. algo con eso. Estás Claro, creando. Sí, sí, estás haciendo algo. Sí, se está Por eso convirtiendo en algo. a veces me peleo con esto de decir talleres de escritura creativa, porque para mí toda la escritura es creativa. claro. Siempre hago el mismo comentario Lo mismo que decir autobiográfica, ¿no? Aunque uno claro, ficciona, a uno termina ficciona, siendo. pero bueno, hay algo, es uno el que escribe, ¿no? Y Sí, claro. escribimos literatura y hacemos algo con la biografía también. Sí, Desde que claro, nos claro. sentamos a escribir, ya escribimos ficción, pero bueno, tenemos, a ver, ¿Mm? una vida, unos trayectos, unos La recorridos que manera de conocemos. mirar. ¿Cómo Claro. soslayar esa manera de mirar que tenemos, ¿no? Eh, así que sí, es maravillosa la escritura. ¿Se escuchan Y mucho los camiones de mi barrio? no, para nada. Para Lo que Ay, estamos bueno, menos viendo es mal. que por ahí, no sé si está saliendo bien en YouTube ahora, pero lo estamos grabando lo estamos para grabando. poder reponerlo de última. Así que
va a estar ahí. Yo me preguntaba Claro. para qué si nos sirvió en la pandemia para salir, para curarnos, para poder conectarnos. Conectarnos. ¿Para qué nos serviría ahora la escritura, Marce? Y a mí me lo preguntás y yo no puedo vivir sin escritura. Ujú. Entonces, para mí la escritura es imprescindible para todo. Yo recupero esto que ustedes hablaban al principio de la ternura, ¿no? De los espacios de ternura, de recuperar ese espacio primero nuestro, porque el primer gesto de ternura debería ser con nosotros, ¿no? Porque Ujú. si no somos tiernas con nosotras, raramente podamos ejercer esa ternura con con los demás. Y la escritura como puesta en práctica de esa ternura, de la ternura como revolución, la ternura como herramienta, como la Lenguaje. ternura como lenguaje. También uno enarbola la ternura como también enarbola la rabia. Digo, no estamos acostumbrados a pensar la ternura como algo cursi, como algo que tiene que ver con únicamente con una demostración, ¿no? De afecto, y la ternura va mucho más allá. Sí, totalmente. Fíjense en las marchas, en todas las marchas donde la sociedad se manifiesta junta, incluso en las marchas más complejas y más difíciles, en las que por ahí se pelea por un derecho vulnerado, cómo la gente está junta. La gente que marcha junta, que marcha codo a codo y que se abraza y que protege y que lucha por un mundo mejor, ¿no? Cómo esa rabia y esa ternura están Claro. íntimamente relacionadas, ¿no? Escribir esa ternura y escribir esa rabia eh, nos ayudan un montón, un montón. Y también desplegar todo eso que sucede en otros planos nuestros, como siempre charlamos en el taller, todo eso que es el territorio de los sueños, que es el territorio del deseo, darnos el permiso para hacer algo. Decía Rilke en las cartas a un joven poeta, si en la hora más solitaria y oscura de la noche eh, te preguntás por qué escribo y agarrás y escribís, bueno, ya está, listo, tenés que escribir. Algo que bien mirado, decía Rilke en aquel momento, no sirve para nada. Un arte que no trae, no te va a dar de comer, no te va a dar un trabajo por ahí remunerado. Pero si en esa hora más oscura vos te haces esa pregunta y decís, tengo que escribir, bueno, ya está, escribí. Es por ahí, Claro, ¿no? Claro, claro, totalmente. Y bueno, y salen cosas que, como decíamos al principio, ¿dónde estaban? A mí me pasa muchas veces en mis Mm. procesos de escritura, de encontrarme con cosas y con ideas y con formulaciones que yo, ¿esto dónde estaba? ¿Viste? ¿De dónde, de dónde salió? Pero es genial, es porque siento que se transforma en algo vivo, ¿no? En algo que está fuera ya de mí y que ya es algo que tiene una vida. Claro, porque hay otro tema también. A veces pensamos que tenemos que pensar Sí, primero y hacer este proceso de decir, bueno, a ver, ¿de qué puedo escribir? Vamos a pensar un cachito. Ah, no se me ocurre nada. Bueno, y no es claro. por ahí la cosa. No, Es claro. sentarnos y ponernos a escribir. Digo, el pensamiento y la escritura a la par. Vieron que muchas veces cuando hacemos el ejercicio de escritura en el momento, en el taller, Sí, salen unas cosas que son precioso. increíbles. Pasa en absolutamente todos los grupos, en todos los grupos. Cuando escribís sin ese auto boicot o sin ese pajarito que te taladra y te dice, oh, no, ¿para qué voy a escribir esta pavada? Oh, y otra vez yo escribiendo lo mismo. A mí me pasa eso también, ojo, ¿eh? A veces tenemos la idea de que estamos siempre con el mismo tema, pero en realidad también es nuestro pensamiento el que anda siempre por los mismos lados. Todos tenemos estas asignaturas pendientes y los temas que más nos convocan, ¿no? Pero al momento de tener ese ratito para la escritura, sin importar que quede perfecto, sin tener tiempo para corregir, dejándose llevar por el absoluto presente, esos 15 minutos, salen unas cosas,
Maravilloso. Sí, de hecho, una de las cosas que recalcás siempre en los talleres es que aunque no escribamos, que Que vayamos, vaya. ¿no? Claro. Y, Sí. y en lo personal a mí me pasa que por ahí voy sin un texto en algún momento porque no puedo, trato de llevar siempre porque me gusta escribir, pero si no puedo, voy igual porque de alguna manera me estimula, ¿no? Sí. Y además se pueden dar este tipo de cosas, escribir en el propio taller. Ujú. Así Claro. que, Y aparte el texto de tus compañeros también opera sobre tu escritura. Y lo claro, que vos, lo que cada uno de nosotros eh, hace como devolución a los compañeros o detecta, ¿no? Eh, lo que ese texto puede mejorar o lo que ese texto tiene como valioso, como golazo, digo, esta vez, ¿no? Esas sí. cosas que termina de leer Las el compañero y devoluciones haces, son, ¡ah! Te quedas ahí. sí. Bueno, todo eso es tuyo. Pasan cosas interesantes porque primero que vos, a mí me pasa que cuando presento el texto, por ahí el aporte de un compañero, que es lo que más valoro, no es solamente, lo vi. No, cuando me dice, che, pero tal cosa, pero tal otra, a mí me Mm, parece que me enriquece un montón, Es maravilloso. disfruto las devoluciones, por supuesto, de este tipo, ¿no? De, no, qué lindo. Cuando me dicen qué lindo, me parece que me queda un sabor a poco, pero cuando me empiezan a decir, che, pero podrías hacer tal cosa, podrías hacer tal otra, me empieza a apasionar porque digo, ¿cómo no se me ocurrió? ¿Cómo no lo pensé? ¿Qué es lo que vio que yo no quería transmitir? Claro. ¿O cómo tengo que defender, ¿no? A veces el sí, texto. sí, Pero no, sí, es sí. esto lo que quiero transmitir y entonces se produce algo muy interesante. Sí, 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 es porque súper En el necesitamos taller. todo el tiempo la mirada del otro. Eh, Claro, el otro echa luz sobre lo que nosotros no podemos ver. Todos, claro. ¿eh? Nos pasa a Sí, sí, todos. todos tenemos puntos ciegos y todos de la mirada del otro nos podemos nutrir. Si claro. no tenemos defensas y si las tenemos ahí se empiezan a Claro. desbloquear porque es un espacio seguro, porque siempre las devoluciones son Con respeto. con respeto, muy amorosas, muy sugerentes, o sea, ni siquiera es que tenés que hacerlo de nada. No, claro, no, no. Claro, Esa es son otra cosa. sugerencias. Son sugerencias y son miradas. Claro, También Son miradas. nos pasa cuando escribimos que tenemos todo perfectamente claro en nuestra cabeza y por ahí en el texto no está tan claro. Entonces ahí en la claro, mirada del otro que no está en nuestra cabeza, eh, Claro, claro. bueno, funciona, funciona. esa es una de las cosas que a mí me pasaba al principio, que yo empezaba a escribir y decía, pero esto no es lo que yo quiero decir, Ujú. ¿no? No sé si pasa normalmente, pero me pasaba mucho al principio, hasta que empecé a hacer los talleres que me ayudaron a estructurar el pensamiento y poder volcarlo. Todavía algunas veces no. Nada, menos mal. Sí. Pero estamos Menos todos mal en ir esta, estamos aprendiendo. todos en esta. Claro, Por suerte están los espantitos, ¿no? Como decía el poema. sí, claro, ¿Quién quiere las cosas? ¿Para qué? Las cosas perfectas, no. Fuera, claro, fuera. claro. No, de Eh, ninguna manera. Por eso lo traigo, ¿no? Porque me parece que para ir a los talleres no hace falta saber, hay que tener Exacto. no. ganas, ¿no? Porque en general la gente viene y dice, ay, pero yo no sé nada de No esto. Bueno, sé, de eso se claro. trata, ¿no? Yo no sé Claro, si escribir. sabes todo, claro, no vengas mejor por ahí si ¿Para qué sabes vas todo. a venir? Si Claro. crees que sabes todo, ni vengas, ¿para qué? Claro, y si quieren venir a tus talleres, entonces te encuentran en Caseros. Estamos en Caseros, sí, hay 2 talleres en la Biblioteca San Martín. Gracias, chicas, por nombrarla, porque es un espacio de construcción, es un momento muy difícil para las bibliotecas populares y Ujú. está bueno también todo lo que la biblioteca nos da y todo lo que nosotros podemos hacer también por ese espacio. Eh, sí, estoy en la Biblioteca San Martín los lunes de 15 a 17 en el taller La Siesta que no fue. Perdón, los jueves de 10 a 12 el taller del mate, que es el taller que tiene 5 añitos ya. Ya está Wow. cumpliendo 5 añitos. Y después también coordino un taller virtual que se llama Curar de Palabra, los jueves a las 19, y un espacio que lo cuento así rapidito, porque sé que ya el tiempo es tirano en el streaming. Sí, estirando. Eh, Contá tranquila. Hay un espacio que se me había ocurrido hacía como un año y no me animaba, me parecía también el auto boicot, esto siempre, ¿no? ¿Quién le va a dar También está bola a esa parte. esto? Sí, ¿quién le va a dar bolilla a esto? Esto que no va. Y lo tenía ahí, dije este año, dije, bueno, lo largo. Es el taller de escritura por WhatsApp, que es un espacio que la gente que no tiene la posibilidad
de asistir a un taller sincrónico y por ahí necesito una consigna para resolver, no sé, cuando está en viaje o en el ratito que tiene cuando el bebé se durmió o que no tiene, no tiene siempre los mismos horarios. Y es un espacio que se armó re lindo, tenemos ahí ya 5 participantes y Mirá, no saben bien. lo lindo que se armó eso. Ay, qué La verdad ganas. que hermoso, se armó hermoso. Y cada Ay, uno, qué bueno, ganas. va A comentando, su yo les propio mando la ritmo. consigna y bueno, les voy haciendo las devoluciones, los compañeros hacen las devoluciones, cada uno cuando va pudiendo, ¿no? Sin atarte a un horario. Qué Claro, así Así hermoso, que Mar. que, seguir bueno, abriendo escriban, espacios para la escritura. escriban todos. Bueno, nosotros debajo del video vamos a dejar todos los datos para que puedan llamarte y puedan Bien, conectarte. Mientras tanto, te súper agradecemos el apoyo, las palabras siempre cálidas, nada, esta cosa así que Siempre sentimos acá. presente y cerquita, cerquita, gracias, cerquita. chicas. Gracias Y a nos vemos ustedes, chicas. mañana en el taller. Nos Nos vemos vemos en el mañana taller. en el taller, sí, 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 sí. Todavía, Llevo cositas lindas mañana. Muy bien. Genial. Chicas, Un las beso, les quiero. agradecemos un montón. Felicitaciones y gracias por el espacio. Gracias a vos. Nos vemos mañana y Nos vemos mañana. un beso grande a todos. Nos Vamos vemos. a compartir un video ahora Sí. de YouTube. Vamos a poner este tema que se llama Escribo. Esperemos que salga. Muy bien, y vamos volviendo ya casi para ir finalizando. Nos Ya quedan vamos cerrando y nos acabamos de dar cuenta que no pasamos nuestro número de WhatsApp. Nos quedamos con esas, ¿cómo es que dice el poema de Marte? Esas Esos pequeñas pequeños, bueno, eso. imperfecciones, ahora no nos sale la palabra. Bueno, justamente la idea es que nos mantengamos conectados a través de YouTube. Para eso tenemos aquí algunos mensajes que han llegado, pero antes de compartirlo, me gustaría decirte que, Adriana, algo que sabemos que lo compartimos también mucho y tenemos la idea de que el error Mm. es una perla, Es una perla, sí. un tesoro para nosotras, porque nos permite ir perfeccionándonos, nos permite ir viendo. Aparte, yo tengo una imagen del error como un perrito que te persigue millones, Claro. o sea, nada, y que no te deja hasta que lo mirás y ves cómo creativamente puedes corregirlo y hacerlo mejor. Y esta vez nos salió poner el video y Bien, escuchar la bien, ahí música, va. así que vamos Por eso aprendiendo. también no estamos editando los videos, así como los ven, así salen y así los van a ver. Y bueno, nada, es parte justamente de ir incorporando y abrazando ese error que nos puede dar tanto también. Y creciendo y ir volviéndonos más resilientes, porque así es la vida es con todo. Así que Tal bueno, cual. El miércoles que viene es 2 de abril, es feriado, se conmemora una fecha tristona para nuestra historia, pero acá vamos a estar también trayendo cosas, vamos a charlar un poquito de constelaciones, de flores de Bach, de cosas interesantes y nutritivas, como es nuestra propuesta. y seguiremos compartiendo música con videos y audios que se escuchan. Ahora que salen. Sí, y ahora vamos a compartir que nos dejaron en el chat. Dale, En el chat del YouTube, que buenísimo. también pueden escribir ahí. En el chat tuvieron algunas personas, Romina Gil, muchísimas gracias Ah, por ahí, beso, algunas Romy. chicas, Graciela, Cecilia, querida mía, mi hermana hermosa, Beso, Bram. ahí está, escribir a veces es un pedido de auxilio, dice Sí, Graciela, mirá qué interesante, tal mirá qué cual, Graciela. interesante. Y Marcela Marcela, dice, por supuesto. gracias chicas por la invitación, me encantó como siempre estar con ustedes. Oh, Me olvidé de decirles que pude escuchar a- ¿sabes qué dice? Un pedacito muy chiquito de la canción de Piero que compartieron y volvió a mi adolescencia. Que claro, claro, la sí, nuestra, ¿no? Compartimos esa etapa. Piero fue uno de los que estuvo ahí con la ternura como resistencia. con la ternura, exactamente, muy bien. Así que, ¿qué hacemos? Y yo digo que nos estamos despidiendo, ¿no? Nos Hasta la estamos semana que viene. despidiendo. Sí, para eso entonces voy a, si te parece bien, compartir una de las últimas frases para que nos quedemos reflexionando de este libro de la ternura que dice que Berta Vargas dice que por cada mujer cansada de ser llamada hembra emocional,
hay un hombre que no soporta más que se le niegue el derecho a llorar y ser tierno. Entonces, ni con ningún ismo de la mano, sino con la ternura no como bandera, como una acción concreta del lenguaje que toca, Mm. que acaricia, que sostiene, que da fuerzas. Porque vos fíjate, es cierto, uno ve a un gato, yo no puedo tener pensamientos. Los veo a mis gatos jugar y no, digo, no hay un pensamiento o algo que les diga que, incluso cuando hace el más chiquito algo que se está mal, que muerde, digo, no, así no, ¿no? Y a veces con las personas no nos sale tan fácil, ¿no? Con los bebés no sale fácil, con los peluches no sale fácil, pero ¿qué tal si nos abocamos a construir afectividad, eh, a tocar con ese respeto que la ternura trae como propuesta? ¿Qué te parece? Me parece genial, es una linda invitación. Es una linda invitación, la ternura viva entre nosotros. La próxima les vamos a pasar el número de WhatsApp. Sí. También vamos a estar contándole cosas que vamos a ir viendo en lo que va de la semana, esta semana, porque vamos a ir compartiendo cosas que tienen que ver con lo contemporáneo. Bien. Y también vamos a hablar un poquito sobre constelaciones y flores de Bach. Así que gracias por estar ahí, por sus mensajes. Hasta la próxima, no te olvides, míralas, míralas. Les mandamos beso a todos los que